cuanto más conocimiento haya por parte de los profesionales, cuanto más investigación se haga, mejor, y por eso es tan importante que nos ayudemos mutuamente, no solo a nivel nacional, pero a nivel internacional. Así que gracias de nuevo, como decía ayer, por todo lo que os ayudáis mutuamente, por todo lo que ayudáis al equipo, por todo lo que ayudáis a los profesionales a seguir mejorando su conocimiento. Y en esta línea tenemos la suerte de contar con la siguiente ponente, que es una especialista en anestesia y en dolor infantil. Queremos darle las gracias por acudir a nuestro encuentro, también por ayudarnos a formarnos más, a diseminar y a difundir todo ese conocimiento que tiene para que, como decíamos, mejore la atención que recibís como familias. Y yo pensé cuando me dijeron, Tania, tienes que hablar sobre el dolor, hablar a gente que vive con el dolor diariamente. ¿Hoy? ¿Ahora? Perfecto. Pensé cuando me dijeron, Tania, tienes que hablar sobre dolor. ¿Cómo voy a hablar de dolor a gente que vive con él diariamente? Con los picores, con las infecciones, con los problemas. Bueno, la ciencia es dura, porque vaya presentación tan interesante. Dije, vamos a meter un poquito de magia al dolor para que sea mucho más llevadero. Me basé en un artículo que apareció en el año 2021, hace tan solo 3 años. Un artículo en el cual se ha creado una serie de objetivos para generar un cambio en el dolor. Porque debo deciros que en vosotros, en los que tenéis la EB, es visible el dolor. Pero hay muchos niños que sufren dolor y no se ve, no se manifiesta, o peor aún, los profesionales no creemos que existen. Y esa es mi labor. Yo generé una asociación que está con Debra desde el principio, fue de las primeras asociaciones con las que nos unimos. Somos una asociación sin ánimo de lucro y sin asociados. ¿Por qué? Porque no queremos quitar nada a nadie, solo queremos apoyar en difundir, en investigar y en ayudar a mejorar el dolor en los niños. Entonces estos objetivos eran hacer que el dolor nos importe, hacerlo visible, hacerlo comprensible y entendible y que nos mejore. Los objetivos es entender la necesidad de valorar el dolor, conocer las herramientas para identificar el dolor tanto agudo como crónico y ayudar a mejorarlo. El dolor es algo que vamos a vivir todos, cualquier niño lo va a experimentar a lo largo de su vida. Es una cosa del día a día y da igual la cultura y la edad. Todos lo sufriremos en mayor o menor medida. A veces va asociado a una pequeña lesión, como en el dolor agudo, o como parte de nuestras enfermedades. Otras veces por interacciones sociales, bien de carácter cultural, como un tatuaje, o bien de carácter religioso. ¿Cómo vamos a hacer que valoren el dolor? Cuando alguien tiene dolor, lo más importante es que se le mejore, que nos lo eviten. Pero hay veces que para los de alrededor no es tan importante. ¿Y ello qué genera? Genera que estigmaticemos, que pensemos que ese niño va a tener un dolor que va a ser limitado, que pasará en un ratito. Y entonces creemos que todos los dolores son iguales. El que pase en un ratito puede ser el dolor agudo. Me caigo, me rompo un pie, me hago un arañazo, pero hay veces que no es así. Hay veces que el dolor se cronifica y se va haciendo cada vez más. Todo esto nos lleva a una estigmatización tanto del niño como del adolescente por el dolor, y peor aún, que los mismos profesionales y la gente de alrededor no es consciente de ese dolor. Por lo cual lo que tenemos que hacer no es solo hacerlo visible, sino hacerlo visible a los demás, para que entiendan nuestro dolor en nuestro ámbito y en todos los sitios. No tengo que recordaros que según la Declaración de Montreal en el 2010 es un derecho humano universal y debemos, por tanto, tratarlo. No tratarlo es faltar, como médicos, como profesionales, a algo muy importante.
Aquí están los derechos humanos, la Asociación Internacional de Paliativos y la Asociación Internacional del Estudio de Dolor que firmaron esto. ¿Pasamos? Os voy a contar varios cuentos, porque a mí me gusta contar cuentos, como estamos en familia. Este era un pequeño prematuro. Hace como en el 86, no está tan lejos, los niños se operaban, los pequeños prematuros, sin ayuda de anestésicos y peor aún, sin ayuda de analgesia. ¿Por qué? Porque los médicos estaban mucho más preocupados de lo que podíamos provocar como efectos secundarios al dar opioides, al dar analgésicos, que lo que podíamos provocar por no aliviar el dolor. Este pequeño de 5 meses fue operado y vivió tan solo 5 semanitas. Su mamá se enteró que no le habían dado nada, simplemente le habían dado un relajante muscular, un paralizante, para que estuviera quietito, no llorara y lo operaran. Pero no se le dio ningún analgésico, no se le dio nada para aliviar su dolor a un bebé tan chiquito y encima prematuro. Su mamá, una madre coraje, unió fuerza y unió educación y ciencia. Por eso digo que la ciencia es importante, y desde entonces todos los niños prematuros reciben analgésicos, todos reciben anestesia cuando tienen sus cirugías. En estudios del año 96 se vio que un 90% de los anestesistas en Estados Unidos y en Inglaterra usábamos analgésicos en estos niños, frente al 10% que era lo que ocurría antes en el año 86. ¿Pasamos? Y entonces, ¿cómo sienten el dolor? Realmente el dolor en los niños debiera ser algo que pase, una caída en el recreo, un raspón. Sin embargo, a veces no es así, a veces continúa, y se siguen quejando y supera lo que es el periodo esperado de recuperación. Y el dolor se convierte en un calambre, se convierte como si fueran sobre carbones ardiendo, como en las noches de las playas de San Juan. Entonces os voy a contar por qué motivo ese dolor a veces es distinto. Estas son 2 historias de 2 clavos. Tenemos un obrero de la construcción, se cae de un andamio, mira abajo, ve la bota, un clavo de 15 centímetros sobresale de la bota. Los gritos, imaginaros, los berridos por toda la obra. Llega el SAMUR, le da opioides, lo carga en la ambulancia, se lo lleva al hospital. ¿Me cambias, por favor? Los cirujanos maravillosos van y le retiran la bota. Y ¡oh, sorpresa! Sale la bota con el clavo. No había hecho ningún daño al pie, no había pasado por el hueso, no había pasado por el tejido ni por el músculo. Simplemente había pasado por entre los 2 dedos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué gritó? ¿Por qué gritó de modo excruciante? ¡Me duele, me duele! Pidió opioides, pidió ayuda, lo llevaron al hospital. ¿Por qué? ¿Pasas, por favor? Lo que ocurrió es que hubo una unión. Creo que hay una antes. Si no te importa, déjala. Lo que ocurrió fue una unión de conceptos. En primer lugar, lo que él veía, su sentido, aquel clavo que salía de la bota, el ambiente. ¿Dónde estaba? En una obra, es un sitio peligroso donde trabajar. La caída, las emociones, los recuerdos que están en el hipocampo, de otras caídas, de otros daños. Todo eso hizo una conjunción y su cerebro, para evitar, para prevenir, para protegerlo, porque esa es la labor de nuestro cerebro. ¿Qué hacemos cuando ponemos la mano en un horno si está caliente? ¿La retiramos? El cerebro dice, lo retiramos. ¿Es así? Pues el cerebro es parte del que dirige el centro del dolor. Y por ese motivo, este señor gritó, aunque no había ningún motivo para que le doliera. Pásamela. Otra historia, otro obrero de la construcción tiene una grapadora de estas automáticas, se resbala,
se pega en la cabeza con la grapadora y con el rabillo del ojo ve una de las grapas que se clava en la pared de al lado. Vuelve a casa, me duele la cabeza, me duele un poquito aquí. 6 días viviendo con esto, porque se fue al dentista diciendo que le dolía la boca. Mirad, un clavo que va desde aquí hasta el córtex prefrontal. ¿Qué es lo que pasó a este hombre? Este hombre, su cerebro se engañó, nos falló el órgano del cerebro, porque cualquier órgano puede funcionar y no funcionar bien en nuestro cuerpo. Entonces, lo que ocurrió con él es que él tuvo una falsa sensación de seguridad. Y es importante que tengáis la conciencia de que parte del dolor está en el cerebro, y os lo vuelvo a demostrar, porque los niños que hay aquí, adolescentes, cuando tienen un dolor en la espalda o en un brazo, piensan que el dolor es de la espalda o del brazo, pero puede no serlo. Cuando hay miembro fantasma, que es cuando nos cortan un trocito de un brazo por un trauma o de una pierna, el dolor sigue en la zona donde debiera estar eso que nos han cortado, el pie, la mano, pero sigue el dolor. ¿Cómo el dolor está ahí en el aire, en donde no hay un miembro? Por el cerebro, ¿vale? Y lo más importante es que no hay formación en las universidades sobre el dolor, y menos aún sobre el dolor pediátrico. Cuando hacen másteres de dolor, la parte pediátrica no se incluye, por lo cual estamos un poquito huérfanos en cuanto a cómo entender y cómo tratar el dolor. Siguiente diapositiva. Entonces os voy a hablar de lo que es el concepto biopsicosocial. Nosotros vivimos con la parte biomédica o física. Me rompo algo, es un hueso, esta es la parte física. Pero hay mucho más. Hay un 60% que es la parte social, cómo vivimos en familia. Los niños desarrollan el dolor y lo manifiestan en función de cómo lo viven en la familia, el dolor, ¿vale? Cómo lo viven los abuelos, los padres, los hermanos. Y lo peor aún es que, como muchas veces no son capaces de manifestar porque son pequeñitos ni de hablar su dolor, damos por hecho que es algo que será pasajero, da igual, tienen que superarlo estoicamente. En nuestro vocabulario está aquello de sois unos machotes, ¿vale? Sois unos campeones, nos tiene que doler. Yo he oído a pacientes decir, no, solo le duele a los payos, a los gitanos no le duele. Pues nos duele a todos, ¿vale? Independientemente de la cultura, de la raza y de la edad. Entonces, esto nos conlleva a pensar que hay 3 cosas importantes, que el dolor es físico, pero también es psicosocial. Por eso es el cerebro, están los dos unidos. El dolor requiere el input del cerebro, el input del cuerpo, pero también del medio ambiente. Y el dolor no es un indicador exacto del grado del daño que hay en el tejido. Pones a 2 niños de bebé juntos con la misma ampolla y la misma lesión y cada cual sentirá el dolor de una manera diferente. Totalmente. Siguiente diapositiva. Entonces, seguimos con los mitos y los pensamientos erróneos. Si no lloran, no tienen dolor. ¿Das a la siguiente? Pero no es verdad. Los niños pueden manifestar las cosas de diferente manera. Los adolescentes a veces no dicen tengo dolor, porque entonces les prohibiremos ir al cine o salir o hacer aquello que más le gusta. Punto en boca, me lo callo y no lo digo, ¿vale? Y los niños, como os he dicho, con el mismo dolor pueden manifestarlo de forma diferente. No es lo mismo un día que uno ha recibido una buena noticia o tiene buenas notas, que el día que tienes una mala noticia o tienes malas notas y mamá está ñaca ñaca, y por qué has hecho esto y por qué has hecho lo otro. El dolor ha aumentado, ¿a que sí? ¿A qué ha aumentado mucho más? Yo veo una cara aquí sonriente que me está diciendo que sí, Diego, ¿eh? La siguiente, otro pensamiento erróneo. Si no puedo ver la causa del dolor, pues está en su cabeza. Con vosotros es bastante frecuente que cuando aparece la ampolla se
supone que tiene dolor, pero la fibrosis también da dolor, os da molestias en el esófago, y eso no lo vemos ni los profesionales ni la gente de alrededor, pero tú lo estás sintiendo. Siguiente. Entonces, como os repito, es una experiencia biopsicosocial. No nos podemos olvidar de que nosotros vivimos en un entorno social, con los amigos, con los compañeros, y si el dolor nos restringe y nos hace quedarnos en casa, no socializarnos, no hacer actividades extraescolares, estamos afectando a nuestro dolor. Siguiente, por favor. Los niños pequeños son insensibles al dolor. ¿No puede ser asesorado? Sí puede asesorarse. Hay un montón de formas de hacerlo y hay evidencia de que los niños son igualmente sensibles o más que los adultos. Esa parte que hablábamos de la parte autoinmune nos hace muchísimo más sensibles al dolor en la época pequeña, y además, como somos niños, vamos desarrollándonos, estamos en diferentes etapas de desarrollo, lo cual nos hace aún más vulnerables. Este es un vídeo que os voy a poner para que veáis que todo puede ser diferente. Podemos hacer muchas cosas para evitar que te duela. Lo primero es decir, te voy a pinchar. Eso hay que evitarlo. Y luego podemos usar medidas de distracción. Puedes estar junto a mamá, que te da confianza. Puedes ayudarte a respirar, inspiras y luego sueltas el aire despacito. Y podemos programar las cosas que con las que tú te sientas más cómodo. Yo creo que si hacemos todas esas medidas, puedes encontrar que a los niños y a algunos adultos cuando vamos al hospital o vamos al centro de salud. ¿Quién me contesta? ¿Agujas? ¿Las agujas no nos dan ningún miedo? Diego, ¿a ti te dan miedo? Ya no, mejor. Muy bien. De 0 a 4 meses pinchamos a los niños 20 veces. ¿Sin analgesia? Porque somos machotes, porque tienen que aguantarlo. El problema es que se ha descubierto que todo ese daño que hacemos puede generar una sensibilidad especial en un grupo de niños a manifestar el dolor de modo patológico en etapas de después. Y por eso es importante prevenirlo. Hay 4 medidas sencillas, fáciles, baratas, y tenemos que ir cambiando el chip. Quizás no todas sean adecuadas para los niños con epidermolisis bullosa, pero es importante que se utilice al menos alguna de ellas. Entonces, no se debe, cuando se hace un pinchazo en una vacuna, aspirar a ver si lo hemos puesto en una vena, en un cabo de vena. La mayoría son inyecciones intramusculares o subcutáneas, no merecen la pena. La vacuna más dolorosa, cuando se ponen 2, se inyecta primero, ¿vale? Y luego la de después, porque va a molestar muchísimo menos. Fijaros qué sencillo. Dar tetanalgesia cuando se da el pecho 10 minutos antes de poner a un bebé a que lo pinchen, a que le saquen sangre, no nota su cerebro el dolor, disminuye muchísimo. Qué caro, ¿eh? Si estás dando el pecho a tu hijo, ir 10 minutos antes al centro de salud y ponerlo a dar el pecho. Abrazar a los niños. Muchas veces estar en los brazos del cuidador con tu mamá mientras te pinchan te hace sentirte mejor, y a los padres nos empodera, nos hace sentirnos importantes porque estamos haciendo algo por ellos. Poner en posición erecta a los niños de más de 3 años, pues eso le hace sentirse una sensación de control. ¿Qué manía tenemos de pegarlos ahí a la camilla y atarlos? ¿Por qué se necesitan 8 celadores para pinchar a un niño? No hace falta. Muchas veces todo es mucho más sencillo, con calma, con tranquilidad.
explicando bien a los padres, explicando a los niños. Y obviamente eso de te voy a pinchar no es la palabra. Vamos a ponerte una vacunación, vamos a hacerte algo para inmunizarte. ¿A qué suena distinto? La presencia de los padres es importante. ¿Cuántas veces nos los meten detrás de la puerta y los dejan y tú, madre mía, ¿qué le están haciendo? Y a lo mejor se portan mejor, pero es importante que nosotros estemos con nuestros hijos. Los analgésicos pueden aplicarse antes de las inyecciones a todos los niños y hay que educar. Lo mismo que os estoy contando yo, podéis ir al centro de salud la próxima vez que toque una vacuna y decir, pues yo he aprendido esto, pues yo quiero estar con mi hijo, porque es vuestro derecho. Siguiente. Había una definición de dolor en el 79 que era un poco anticuada y decidieron renovarla a un grupo de investigadores en el año 2020. La diferencia es que sigue siendo una experiencia sensorial, desagradable, ¿vale? Que va asociada a un daño a los tejidos potencial o descrita en términos de dicho daño. Pero actualmente lo que se tiene en cuenta es que el que no manifieste dolor, como el niño, puede tener dolor. Que eso es lo más importante, es decir, si él dice que tiene dolor, si se supone que tiene dolor, hay que creer que tiene dolor. No se presupone que se lo invente, no, lo tiene, porque cada cual tiene su medidor del dolor de un modo distinto y hay que creer que es así. ¿Pasamos? Entonces hay muchas clasificaciones liosas de dolor, ¿vale? Según un mecanismo somatosensorial, el nociceptivo es el día a día, el dolor físico, un golpe, una fractura. El neuropático es ese en el que hay una afectación de los nervios. Habéis visto algunas veces piernas muy inflamadas o brazos, que es lo que se llama el síndrome de dolor regional complejo, que suda el pie, que hay veces que pierde pelo, que está más colorado, ¿vale? Y el dolor nociplástico, que es ya una caja desastre donde no está ni uno, ni el otro, ni el de más allá. Luego, según la duración, yo creo que es más fácil hacerlo por la duración. El dolor agudo es aquel que se solventa en un momento. Son vuestras reagudizaciones. Cuando ya diagnosticaos que tenéis vuestra enfermedad, de pronto aparece un par de ampollas. Y en los periodos de desarrollo, el niño es más vulnerable cuando somos adolescentes, cuando empezamos a entender, previo a la etapa adulta. Y hay riesgo de esa perpetuación del dolor en la etapa adulta, que es lo que no queremos que ocurra. Siguiente. Entonces tenemos miedo y minusvalía. Una percepción total de injusticias, hay altos niveles de intensidad, de catastrofismo y a mayor dolor hay mayores síntomas de depresión. El día 10 es el día de la salud mental y el dolor va asociado a la salud mental. Si no estamos bien, nuestra cabeza tampoco está bien. Siguiente. El catastrofismo genera rumiación, como las vacas. Estamos rumiando el tema del dolor. Yo le digo a los pacientes y a los padres, si le preguntas cómo está, le vas a dar 1 euro y enseguida la sonrisa del crío, me voy a hacer millonario. ¿Cuántas veces preguntamos, ¿estás bien? ¿Tienes dolor? ¿Cómo te encuentras? Es continuo, es un continuo preocupar que es normal para los padres, pero es una rumiación del tema que ya tenemos en casa y amplificamos el dolor. Todo ello va asociado a que si lo hacemos como padres, los hijos lo hacen también. Ayer presenté un estudio de fibromialgia en el cual los hijos de fibromialgias, madres fibromiálgicas, tienen dolor desde la etapa de la infancia. ¿Por qué? Porque imitan, puede haber un factor genético, pero están imitando la situación de casa. Siguiente. Y lo peor aún, afecta al sueño, afecta a cómo empezamos a dormir. Nos levantamos temprano, no dormimos bien, luego nos cuesta levantarnos para ir al colegio, estamos cansados todo el día, hacemos siesta por la tarde y ya fastidiamos el inicio del sueño por la noche. Tablets 1 hora antes de ir a dormir, fuera. Esto es lo que se llama la higiene del sueño. ¿Te lo aplicas, Diego? Siguiente.
Entonces hemos visto que el dolor es como la punta del iceberg. Siguiente. Pero todo lo demás, la migraña, la rumiación, la alteración mental, todo esto está detrás y tiene el mismo tratamiento, tanto en dolor agudo como en dolor crónico. Esto es para que entendáis que cuando ocurre el dolor hay una ruptura de la sensibilización central y hay vías ascendentes y descendentes que son inhibidoras y excitatorias. Es como si fuera un portal o una puerta que deja pasar al dolor, como las ovejas, ¿no? Y entonces hay cosas que nos van a mejorar y cosas que no. Si os lleváis a casa esa cajita de herramientas, creo que os puede ayudar. El estrés, la ansiedad, la catastrofización, la percepción de injusticia, la alteración del sueño, el absentismo escolar, todo eso va a aumentarnos el dolor. La situación familiar, un divorcio, un problema, todo eso nos va a generar aún más dolor. Sin embargo, si nos distraemos, si utilizamos modalidades integrativas, rehabilitamos, psicoterapia, vida social, el deporte y el ejercicio físico, higiene del sueño y asistencia a la escuela, nos va a disminuir el dolor. Siguiente. Por lo tanto, queremos que el dolor sea visible, y sea visible por utilizando todos los métodos de evaluación y hacer un énfasis en la evaluación de los resultados. Hay que evaluar cada niño, sea agudo o crónico, y preguntar no solo su afección, sino cómo afecta a todos, por el mismo modelo que os he explicado anteriormente. ¿Qué hacemos los médicos en general? ¿Qué le duele? ¿Qué le ha parecido? Pero es que el dolor es no un síntoma, es una enfermedad en sí, como la hipertensión, como la diabetes, y hay que tratarlo como tal, ¿vale? Tratamientos. Pasa. Siguiente. Mirar qué cantidad de bolas. ¿Dónde está el tratamiento médico? Aquí. Analgésicos básicos y opioides. ¿Cuántas más bolas nos quedan? Un mogollón, ¿eh? Y siempre estamos pensando en lo mismo, en el analgésico y en el opioide, ¿vale? Pero en dolor crónico está demostrado, si no hay una reagudización, el opioide no tiene sentido, no funciona. Yo no soy una opioidofóbica de Estados Unidos. Los niños con paliativos, los niños con dolor deben recibir opioides en su momento, ¿vale? Pero hay otras medidas coadyuvantes que pueden ayudar. Se pueden utilizar medicaciones que coadyuvan, como son la clonidina y la dexmetomidina, antidepresivos y antagonistas como la ketamina y la lidocaína. Podemos utilizar anestesia regional, pero más aún podemos utilizar la espiritualización, asistencia al colegio, coaching de los profesores, higiene del sueño, deporte adaptado a sus capacidades, terapias integrativas, animalterapia, incluso olorterapia. Los caballos son fenomenales. Ir a bañarse al oceanográfico en Valencia con los delfines es maravilloso, ¿vale? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que pueden disminuir nuestro nivel de dolor, que es lo más importante. La psicología es estupenda, la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness, todo ello, la hipnosis. Acaba de describirse en la revista Mayo que la hipnosis tiene un índice moderado de efectividad en problemas de tipo abdominal. La hipnosis, la palabra, qué importante es el uso de la palabra y cómo la usamos. De acuerdo con ello, cuando yo le digo a un niño, tú eres único, tú eres especial, pero esto me suena, ya lo he vuelto a ver, veo a los padres hacer, se han relajado, porque ellos buscan un nombre y un apellido. Y claro, al crear el nuevo concepto de dolor crónico primario, salen con su bolsita de Gucci, de la clínica, ya tienen un nombre y encima pueden explicarlo a los demás, a los profesores, a los abuelos, a los hermanos. Esto es lo que pasa. Si hacemos esto, va a mejorar. Si todos pensamos en cascadas azules, lagunas maravillosas,
nos relajamos y nos baja el índice de dolor. Si pensamos en fuegos, en marmitas, en colores rojos, nos va a aumentar el índice de dolor. ¡Qué cosa tan sencilla! ¿Vale? Entonces, ya sabemos cómo pintar las habitaciones a partir de ahora. Siguiente. Aquí está todo el listado: hipnosis, distracción, autocalma y mindfulness. Y ahora quiero que os relajéis, ¿vale? Primero os voy a poner un vídeo de hipnosis que se llama Guante Mágico, que utilizamos para disminuir el dolor en procedimientos con agujas. Hay dos fisioterapeutas, una de ellas de una universidad privada, otra que es vicedecana de una universidad privada, psicóloga, una psicopedagoga, una enfermera, una farmacéutica de dolor de una unidad de dolor en un hospital en Valencia, y yo misma. Y cada cual individualmente habíamos sentido que el dolor era un problema que no estaba bien llevado a nivel pediátrico o infantil. Como anestesista, los cirujanos ponen la analgesia, nolotil, paracetamol, catapum chimpum, hasta ahí hemos llegado. Luego hay una ausencia de estudios científicos para las medicaciones. No, la mayoría están fuera de etiqueta, out of label, como dicen. Es decir, que estamos dando medicaciones que supuestamente no están permitidas, pero las damos desde el Niño Jesús hasta mi hospital, porque es que estamos atados de pies y manos. El único opioide hospitalario que recientemente sacó Grunenthal, que tiene un problema muy serio porque los antecedentes de medicaciones que dieron problemas a niños, pues lo han retirado, lo han puesto al final para personas mayores. Entonces nos quedamos muy disminuidos, con una capacidad muy pequeña de cosas que hacer. Y luego nuestro sistema sanitario. Nos llevan 30 años por delante en Estados Unidos. Yo me fui a Boston a aprender esto y yo llegué y había una unidad abdominal, una unidad de dolor de cabeza, una unidad musculoesquelético. Se recibían a los pacientes, padres y niños, 2 horas. Primera evaluación, médico, fisioterapeuta. Segunda evaluación, psicólogo. Media hora con padres, media hora con niños. Luego nos reuníamos y tomábamos decisiones. Y esos niños, con su sistema de seguro y todo, tenían pues 10 de fisio, 10 de psicoterapia, empezaban el tratamiento, se revisaban, se les ponía medicación si hacía falta. Nuestro sistema está apabullado, está exageradamente cargado, pero tanto en pública como en privada. Cuando hablas con un pediatra que ve 60 niños en un día, ¿cómo se va a parar a contar nada? Es que es así de terrible. Entonces, yo por lo que lucho es porque haya unidades de dolor. Se requieren un mínimo de 8, con 17 comunidades autónomas. Pero en Valencia, donde está la Fe, que es un hospital como La Paz, no hay ninguna. Los niños, si llegan a ir, van a la unidad de adultos, donde compañeros profesionales lo pueden hacer muy bien, pero no es su ambiente. No es el ambiente en el que debe estar un niño en una cola esperando con otros adultos. Los niños deben estar en un ambiente para niños, tratados por pediatras y por especialistas en dolor pediátrico. Y ayer se lo dije exactamente en esa línea. Parte de la labor de Debra es difundir todo este conocimiento. Uno de los palos es traer a alguien tan especialista a este encuentro para que tengáis el conocimiento, para que podáis informar a vuestros profesionales, pero también desde Debra, el equipo de atención directa, también informa, también vamos a congresos donde tenemos una mesa stand, donde intentamos formar a los profesionales para que tengan más conocimiento sobre la enfermedad. Y además, a nivel internacional, como sabéis, se crean las guías de mejores prácticas clínicas, que es donde se reúne todo el conocimiento, el mayor conocimiento sobre la EB, y esas guías que se hacen en un principio en inglés, luego desde Debra España las hemos traducido y las utilizamos para difundir a todos los profesionales que os atienden, para que conozcan las mejores prácticas, para que conozcan el avance. Como decía antes María José, hay cosas que tienen que estar publicadas para que podamos difundirlas, pero por eso vamos a congresos, por eso intentamos colaborar lo más posible con los profesionales que os atienden, para que tengan este conocimiento que nos están contando aquí, que es tan importante para vuestro día a día.